Está bien. El internet. Es por el Sí, internet. exactamente. Bien. La clase de Ok. libros y sapienciales, líricos y sapienciales. También se le llama poéticos y sapienciales. Algunos eruditos no se ponen de acuerdo si quieren llamarle líricos o poéticos. Vamos a tratar de analizar también esas posturas a partir de la diferente temática que vamos a poder compartir. Bueno, ya me conoce, ¿verdad? Tengo la maestría en teología, soy licenciado en ciencias religiosas con énfasis en filosofía, ¿verdad? La materia tiene como código TE 617, Teología Espiritual 617, y es nombrada Libros Líricos y Sapienciales, ¿verdad? En cuanto a los objetivos de la asignatura, pues tenemos algunas metas que cumplir. Primero, definir los principios generales de la ética, perdón, de la literatura sapiencial, ¿verdad? Permítame, quiero evitar aquí la distracción de esta pantalla. Además, analizar el concepto de sabiduría, sus fuentes y su presencia en el pueblo de Israel, comprender el desarrollo sapiencial derivado de las tradiciones foráneas del pueblo de Israel. Es algo que a veces la gente no comprende, el tema de la influencia de las culturas extranjeras en el pueblo de Israel. Evidentemente existe, pero cuando tocamos a veces el tema en comunidades cristianas que apenas comienzan, es bien complicado hablarles de esto, porque, y sobre todo cuando hay una influencia también a través de las redes sociales de querer desprestigiar el cristianismo y presentarla como si fuera una mitología más. Entonces, hablar de esta influencia para algunos que son antirreligiosos se vuelve básicamente un punto a favor de ellos, es decir, lo aprovechan pues de criticar que ustedes son copia de tal cultura, entonces empiezan a sacar ese detalle. Pero vamos a analizar realmente qué es lo que realmente comparte Israel en relación con las demás culturas, como Egipto, como Mesopotamia. Vamos a analizar los libros poéticos y sapienciales en sus dimensiones literarias y teológicas. También vamos a comprender la espiritualidad de los libros sapienciales y poéticos a la luz del cristianismo. Vamos a intentar también analizar las posibles contradicciones teológicas que en algunos libros de los sapienciales se pueden observar. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, el libro de Job. Entonces vamos a tratar de analizar la percepción de la sabiduría en el pueblo de Israel, la percepción de la sabiduría fuera de Israel y la relación de cada uno de los libros con sus diferentes elementos que conforman básicamente pues toda la literatura que algunos quieren llamarla sapiencial, otros simplemente poéticos. Y en el pueblo de Israel, hay que decirlo, en el pueblo de Israel ni siquiera se le llama sapienciales, se le llama otros escritos, o sea que ni siquiera los tienen categorizados. En cuanto al temario de la asignatura, pues tendremos que ver los siguientes temas. Primero, la unidad 1 que trataremos de abarcar el día de hoy, la introducción a la literatura sapiencial, donde vamos a analizar los principios generales de lo que es el saber y la sabiduría en el pueblo de Israel, los géneros literarios, el género lírico y sapiencial, ¿verdad? Las ideas generales. De hecho, tendremos que ver en la unidad 2 ya la influencia de las culturas y en la unidad 3 definiremos lo que realmente es la sabiduría para el pueblo de Israel. En la unidad 2 miraremos entonces sabiduría del Oriente Antiguo, donde vamos a ver la influencia, ¿verdad?, de la tradición mesopotámica y también la tradición egipcia, que evidentemente pues están cerca en la misma región del Oriente Medio, lo que llamamos el creciente fértil, y pues evidentemente su cultura va a influir tremendamente. Vamos a ver también otras tradiciones, ¿verdad?, menores, que están cerca ya al pueblo de Israel, ¿verdad? Las tierras del sur, las tierras del norte, a la que hoy llamamos Palestina. La sabiduría en Israel, en la unidad número 3, vamos a ver qué es la sabiduría, cómo se define, cómo se distingue la sabiduría de Israel para poder separarla de los demás géneros sapienciales que existen en otras culturas. ¿Cuáles son las fuentes de esta sabiduría en el pueblo de Israel? ¿Qué relación hay entre la sabiduría y Dios? Vamos a ver también el tema de la crisis de la sabiduría en Israel, sobre todo en época ya del destierro, ¿verdad? En época cercana a la época de Jesús también, por la influencia grecorromana. La sabiduría personificada, ahí trataremos de ver básicamente
este texto donde aparece la sabiduría hablando por sí misma y que algunos exégetas han intentado encontrar en ello pues una relación con el verbo, ¿verdad? Con Jesucristo. La unidad número 4 va a ser el libro de Proverbios. Aquí vamos a ver cada uno de los libros y en algunos vamos a tener elementos similares de observación. Vamos a observar la dimensión literaria del libro de Proverbios. Evidentemente tendremos que hacer la introducción al libro, ¿verdad? Su autor, su fecha, todos esos elementos generales. Pero también vamos a ver la dimensión teológica, cuál es el mensaje que nos deja para la espiritualidad el libro de Proverbios. También vamos a poder observar en la unidad número 5 el libro de Job y básicamente las mismas dos primeras partes, que es la dimensión literaria y la dimensión teológica. Pero también vamos a analizar a Job a la luz del cristianismo, ya que su forma de entender a Dios, la forma de entender también la riqueza, ¿verdad? Evidentemente está influenciada por un Israel que todavía no conocía, básicamente, ¿verdad? Por la falta de esta revelación que fue evidentemente dada de forma progresiva, ¿verdad? No tenían todavía la claridad respecto a cómo tratar el tema de las desgracias, del sufrimiento y de la riqueza. También las contradicciones doctrinales, vamos a ver qué elementos son parte de las contradicciones. En la unidad 6 vamos a ver el libro de Eclesiastés. Ahí vamos a ver la introducción al libro que llamamos de Cogelet. El libro de Cogelet, en el cual vamos a ver también la dimensión literaria y la dimensión teológica. Y también Cogelet a la luz de la fe en Jesucristo. En la unidad 7 vamos a ver el libro eclesiástico, llamado también de Sirácides, y veremos la dimensión literaria, la dimensión teológica, evidentemente, y las contradicciones doctrinales que contiene también este libro. Y para terminar, pues vamos a ver el libro de sabiduría, su dimensión literaria y teológica, ¿verdad? Eso para poder abarcar los libros que son los sapienciales. En la unidad 7 y 8 serán los últimos dos libros. Faltará nada más ver los libros poéticos, que son el libro de Salmos, al cual hay que dedicarle una unidad entera, ¿verdad? Por su riqueza, por su amplitud, ¿verdad? Y la distinción, obviamente, del género que tiene. Así que vamos a ver en el libro de Salmos los aspectos generales de este libro, ¿verdad? Y los géneros literarios que se pueden encontrar en el Salterio. La unidad 10, la literatura lírica, veremos el Cantar de los Cantares como parte de esta literatura y veremos tanto su dimensión literaria como su dimensión también teológica. Algunas acciones o asignaciones acumulativas que vamos a tener, ya le había compartido el tema de las tareas, pues la síntesis de 10 puntos, ¿verdad? Esa síntesis es basada en un documento que está en la página de estos padres que tienen una enciclopedia prácticamente en ese sitio web, el merkabah.org. Y hay muchísimos artículos, ficheros teológicos, varios, ¿cómo se llama? Tratados de teología, ¿verdad? Síntesis teológicas también de diferentes autores que son básicamente la literatura que la Iglesia utiliza para poder tener enseñanza teológica. Así que nos han hecho el favor de tratar algunos temas, ¿verdad? Y de presentarlos a manera de pequeños ítems, ¿verdad? Que podemos ir analizando. Así que el ítem de libros sapienciales me parece bastante enriquecido, ¿verdad? Y vale la pena que podamos trabajarlo. Después está la investigación, que en este caso es preguntar cómo es la sabiduría de Salomón. Son 2 páginas como mínimo, ¿verdad? Siempre se nos pide que usemos las reglas APA para poder presentar las bibliografías y sobre todo, me interesa más que los márgenes, más que todo lo demás, que eso tendrán que aplicarlo ya a la tesis, y me interesa sobre todo el tema de las citas, ¿verdad? Las citas y la bibliografía, cita y referencia, ¿verdad? Que estén bien presentados. Es lo único que voy a exigir. La parte del formato restante, pues no me interesa mucho ahorita, ¿verdad? Así que es más el tema de las citas. Y tiene que haber, como dice en el requisito, pues un esfuerzo personal de comprensión. No solamente es presentar una serie de citas, sino que también es enlazarlas, ¿verdad? Contrastarlas, relacionarlas, ¿verdad? Como parte del trabajo de comprensión y redacción personal. También el trabajo máximo va a ser el trabajar un libro. Va a escoger alguno de los libros que se han sugerido, Proverbios o Job o Eclesiastés o el libro de Eclesiástico o el Cantar de los Cantares.
escogerá el que a usted le llame más la atención para poder analizarlo a la luz de la espiritualidad, ¿verdad? Lo que vamos a presentar básicamente es esta estructura, portada, introducción, las generalidades del libro, lo que pueda obtener mediante investigación, ¿verdad? Ya le voy a también pasar una serie de bibliografía recomendada. Ya tiene un libro que es fabuloso, ese libro está excelente para poder trabajar también. Investigar pues quién es el autor, ¿verdad? Más allá de enunciar el autor es, ¿verdad? En qué contexto vive el autor, ¿verdad? Quién era en realidad, qué influencias pudo haber tenido. Es hablar de la generalidad del autor. Luego la estructura del libro, que eso lo podemos perfectamente conseguir incluso a través de las mismas Biblias, ¿verdad? Que ya vienen con una estructura especial, incluso al inicio de la introducción de los libros, en algunas de las Biblias, como la de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? De la Desclée de Brouwer, ahí aparece incluso explicación sobre esta estructura en algunos de los libros, y serviría de mucho, ¿verdad? Para poder utilizarlo. En cuanto a los términos claves, pues esta parte normalmente son algunos de las fuentes que ya han hecho obviamente el análisis exegético de los libros, que nos pueden dar obviamente esta luz, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos claves del autor? ¿Qué es lo que trata, verdad? La estructura es parte, pero también es palabras importantes, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el tema de Eclesiastés, la vanidad, ¿verdad? El tema de que la vida es efímera. Esas son palabras claves dentro de la obra, ¿verdad? La vida efímera, ¿verdad? La vanidad de vanidades. Es decir, que existe obviamente la idea del viento, ¿verdad? Que todo es como el viento, efímero, fugaz. Esas son palabras claves en algunos de los libros que pues hay que identificar. O al menos, ¿verdad? Releer parte de la literatura recomendada para poder obtenerlos. En cuanto al cuerpo de la obra, pues básicamente es hacer un comentario personal. Ya hay que hacer una lectura personal del libro. Y en este caso, pues ir y comentando, ¿verdad? Qué elementos de lo que el libro expresa, ¿verdad? Que sabemos que van en dirección algunas a la parte moral, pero también tienen que haber algunas que van dirigidas a la parte espiritual. Así que más que hablar de la moralidad del libro, es hablar más bien de la espiritualidad. ¿En qué me ayuda para mi crecimiento espiritual este libro que estoy leyendo? Y básicamente es hablar de ello, ¿verdad? Y al final presentar una breve conclusión acerca de la experiencia de tratar con el libro. Ese es más o menos el trabajo más grande, ¿verdad? Con un puntaje de 30 puntos, ¿verdad? La obra a la luz de la espiritualidad. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahorita con respecto al acumulado. Si no, pues esta es la bibliografía. En cuanto a la... No le logro escuchar, permítame. Ahí. Aquí estaba silenciado. Sí, ya. No tengo preguntas. Ok, sí, perfecto. Está silenciado. En el Sí, caso de... ese es el libro que yo tengo. Sí, ese es uno de los libros más enriquecidos, con las diferentes posturas también alrededor de los libros. También está el de Alonso Schockel, que es el manual de poética hebrea. También Sabiduría y Sabios en Israel, de José Vilches, Unides, ¿verdad? Que también evidentemente son libros Vilches, ¿verdad? El apellido de él. Que también son utilizados también como parte del enriquecimiento de la asignatura, así que son recomendados, ¿verdad? Algunos de estos, si no se pueden conseguir en físico, hay algunas páginas católicas que los han prácticamente permitido obtener al menos pequeños fragmentos de ellos, ¿verdad? En formato PDF que nos pueden ayudar. Y de hecho, hay muchísimas páginas católicas que también han tratado los temas de estos libros, que los citan constantemente, que también perfectamente pueden conseguir. Pero el libro de Morla es el libro que consideramos como libro base para asignatura, para libros sapienciales y otros escritos. Qué bueno que lo tenga también. Y un tercer libro es este que se llama, cuarto libro, es el libro que se llama Sabiduría y Poesía del Pueblo de Dios, ¿verdad? De Carlos Mesters también, y un equipo bíblico, ¿verdad? También valioso libro, muy editorial Verbo Divino también, es la editorial de este libro, que me parece fabuloso también, la manera como trata la estructura de cada uno, ¿verdad? Y cómo observa también el tema de las contradicciones entre las diferentes posturas cuando se trata de analizar la sabiduría. Bien, sitios sugeridos, pues 2 sitios quiero sugerir nada más para enriquecer un poquito el Merkabah, que ya mencioné, merkabah.org. Aquí pueden encontrar para esta clase y para muchas otras en la carrera de maestría
pues muchísimos artículos ficheros teológicos de los padres del desierto, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, ¿verdad? De la historia de la iglesia, de temas de derecho canónico, temas de teología cristiana, y abajo de esta captura de pantalla que hice, abajo hay una enciclopedia católica completa, donde al entrar en una palabra, por ejemplo, María sapiencial, le muestra todos los ficheros teológicos de diferentes libros, ¿verdad? Valiosos, que en España han hecho esta página, y pues los sacerdotes españoles que han fundado esta página, ¿verdad? Que ahí está el correo electrónico de todo el equipo, que están en Murcia, España, pues se han dedicado a recopilar, ¿verdad? Y a presentar también como pequeños temas teológicos para la gente que quiere realmente expandir un poco más. Esto por la dificultad que tenemos para conseguir a veces libros de teología, pero aquí hay autores que trabajaron estos libros y que presentan, ¿verdad?, la síntesis de ellos y que nos pueden ayudar también muchísimo. Así que muy recomendado. Y pues evidentemente pues la página del Vaticano también, ¿verdad?, para poder conseguir documentos, ¿verdad?, pontificios alrededor de cualquiera de los temas. Bien. Si no hay preguntas respecto de la parte de la dinámica de la clase, pues pasamos al primer tema, la literatura sapiencial. Ya aparecerá en pantalla. Bien. Vamos a hablar entonces de la literatura sapiencial primero. Más adelante hablaremos de la literatura poética. Siempre tenemos que relacionar, ¿verdad? Evidentemente vamos a tener que a veces hablar de los sapienciales, pero tenemos que tratar de manera aparte, ya cuando toquemos a Salmos y a Cantar de los Cantares, el género específicamente. Para algunos principios generales que hay que comprender de la sabiduría. En principio, la sabiduría no es exclusiva del pueblo de Israel. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Que podemos encontrar una sabiduría redirigida a lo que realmente nos importa para la vida espiritual, evidentemente pasa con Israel, que no podemos encontrarlo en otras sabidurías. Pero muchísimos pueblos antes de Israel se dedicaron a poder hacer esta compilación, ¿verdad?, de esa estructura de enseñanzas que podrían servir a la humanidad para poder crecer. En Israel, pues la sabiduría es un concepto y una realidad complejos. No es nada sencillo. De hecho, hay autores que incluso llegaron al grado de confundir la sabiduría humana con la sabiduría divina. Hay posturas que aprueban y desaprueban la influencia de Dios en la sabiduría humana. Algunos dicen tiene atributo divino, otros dicen no hay atributo divino en la sabiduría del hombre. Sí, algunos dicen es fruto de la experiencia, otros creen es producto de la gracia. Entonces no hay mucho consenso alrededor de el estudio, ¿verdad?, del origen, por ejemplo, de la sabiduría del pueblo de Israel, que evidentemente tiene dos ámbitos, ¿verdad? Tiene la sabiduría humana y la sabiduría también que viene de Dios. Así que vamos a tratar de analizar este complejo compendio de sabiduría en el pueblo de Israel, pero también adquiriendo, ¿verdad?, el significado propio de Israel, es decir, enfocándola evidentemente como Israel realmente la enriqueció. Y digo la enriqueció porque evidentemente nos preparó para poder, preparó al pueblo mismo para poder recibir realmente al Mesías. Es una lástima pues que en la misma palabra esté declarado que Cristo vino a los suyos y no lo conocieron, que a pesar de toda la sabiduría existente en el antiguo pueblo de Israel, al momento en que el Mesías aparece, pues como que se entenebreció esa sabiduría, ¿verdad? Y después por eso aparecerán hombres como Pablo, ¿verdad?, afirmando que la sabiduría del pueblo de Israel básicamente quedó extraviada en un cierto momento. Es decir, sabían cómo iba a ser el Mesías, sabían cómo podían identificarlo, y aún viéndolo no lo quisieron reconocer. Muy pocos lo hicieron, muy pocos guardaban esa sabiduría con mucho fervor, por lo cual pudieron ser capaces de reconocer al Mesías, como los apóstoles. Entonces, la sabiduría de Israel, en cierta medida, nos va a venir a preparar y a anunciar, evidentemente, ¿verdad?, también esta actitud que hay que tener para el plan de Dios de salvación de la humanidad. Algunas preguntas que iremos respondiendo alrededor del tema de la sabiduría son, por ejemplo, ¿qué queremos decir con literatura sapiencial? ¿Verdad? Como digo, la mayoría de biblistas han atacado el tema de si es realmente literatura sapiencial, si no habría que simplemente colocarlo bajo otra categoría, ¿verdad? Si es o no es una tradición,
si es que realmente hubo o no hubo colegios de sabios, si es que hubo o no hubo enseñanza formal de sabiduría en Israel. Todos esos temas los van a estar los diferentes biblistas que vamos a enunciar, pues comparándolo. ¿Cuáles son los libros sapienciales? Hasta para establecer la lista de los libros sapienciales se ha vuelto un tema, ¿verdad?, de discusión. Hoy el tema está un poquito más saldado, es decir, hay un poquito más de claridad alrededor de cuáles son los libros realmente sapienciales, pero no se descarta también la idea de que la sabiduría pudiera existir en otros libros, incluso fuera de la categoría de sapiencial que tenemos hoy en día, porque se hacen la pregunta algunos teólogos si existe o no existe sabiduría en otros libros, ¿verdad? ¿Por qué no incluir en los libros sapienciales, por ejemplo, textos de Pablo? ¿Por qué no incluir en el género sapiencial algunos textos de la Torá? Entonces, es un tema, como digo, bastante polémico porque hay una amplitud cuando se habla de sabiduría que no hace muy fácil poder aceptar que sean los únicos sapienciales. Vamos a ver también cómo es la sabiduría del pueblo de Israel, vamos a caracterizarla. ¿Cómo podemos aprender de cada libro sapiencial? ¿Qué mensaje podemos extraer teológicamente de cada uno de ellos para la vida, para el crecimiento espiritual, para el desarrollo y trabajo de la misma iglesia, ¿verdad? Toda la misión evangelizadora que la iglesia tiene, ¿verdad? ¿Qué podemos obtener de ahí para esta misión evangelizadora? ¿Cuál es la enseñanza, ¿verdad?, de los libros líricos o poéticos, ¿verdad? Ya que se les ha incluido en otra categoría, se les distingue de los sapienciales, ¿verdad? ¿Tienen enseñanza? ¿Cuál es esta enseñanza que podemos extraer? Y también vamos a ver el tema de nuestro concepto de sabiduría y de sabio. ¿Significan lo mismo que los del mundo antiguo al que pertenece la Biblia? Porque evidentemente los griegos hablaban de sabiduría y de sabios también, ¿verdad? Los romanos también, la filosofía medieval también. Todos los filósofos han hablado de mucha sabiduría. Esta sabiduría que hemos ido desarrollando, aparte de la Biblia, ¿verdad?, ¿tiene cercanía o no? ¿Verdad? ¿De qué manera se pueden relacionar? Entonces, básicamente iremos avanzando en esta temática, ¿verdad?, a partir de estas preguntas que nos van a servir como punto de ancla para empezar, ¿verdad?, a pues detenernos en esta pequeña isla de libros sapienciales y explorar cada uno de sus lugares, cada uno de sus libros. La estructura de la Biblia, evidentemente ya manejamos una estructura desde el punto de vista católico. En el pueblo hebreo la estructura era bastante simple, solo habían 3 categorías, ¿verdad? Pero nosotros hemos heredado parte de esa estructura y la hemos complementado, las hemos ido separando. Hoy en día manejamos la idea de que existe 5 partes, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tenemos el Pentateuco, los históricos, los proféticos, los líricos, los sapienciales. Son estas 2 últimas categorías que vamos a analizar en la clase. Y evidentemente las 5 partes del Nuevo Testamento también, Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Apostólicas y Apocalipsis. Nos compete entonces ver el tema de los líricos y sapienciales, pero también entender la estructura que tenían dentro del pueblo de Israel. En la Tanakh o Tanaj, la Biblia hebrea, pues tienen solamente 3 categorías, ¿verdad? La Torá, que es la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, donde están los libros que ya conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que tienen un nombre particular cada uno, ¿verdad? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Y en el caso de los profetas primeros, que son los Nevi'im, ¿verdad?, donde están incluidos los históricos más los profetas segundos, que son los famosos profetas mayores y menores. Y la última categoría que incluye los escritos, donde están incluidos los sapienciales y los líricos, pero también incluye otros libros que hoy en día consideramos históricos. Para el pueblo de Israel, los escritos básicamente son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esos eran los Ketubim para el pueblo de Israel. Luego en el mundo católico hemos sacado, ¿verdad?, a Ruth, hemos sacado a Lamentaciones y lo metemos en proféticos, hemos sacado a Esther y metemos a Ruth con Esther, Esdras y Nehemías en el lado de los históricos, Crónicas también en el lado de los históricos, ¿verdad? Y Daniel pasa a ser uno de los profetas, es decir que pasa a ser uno de los profetas mayores para el mundo católico. Así que evidentemente la división se volvió aún más específica y
es evidente que los biblistas quieren seguir, ¿verdad?, tratando el tema de la separación de los libros en estas categorías. Pero como digo, ya creo que estamos llegando a un consenso poco a poco, ¿verdad? Va a estar difícil que en el futuro venga un biblista y diga, no, quitemos a Job del Proverbio, ¿verdad? Va a estar difícil que eso llegue a suceder. No es descartable, pero evidentemente ya tenemos una estructura bastante sólida al día de hoy. ¿Qué queremos decir con literatura sapiencial? Lo primero que debemos decir es que no hay consenso respecto a qué significa el saber, qué significa la sabiduría. No hay consenso respecto a la lista tampoco. Existen diversos listados, algunos son de tipo maximalista, como en el caso del pueblo de Israel, que mete a varios libros, ¿verdad? O de tipo minimalista, como la que tenemos hoy en día a través de la estructura católica, ¿verdad? En el caso del Ketubín ya vimos cuáles son los libros. En la versión maximalista, pues incluyen los libros de Proverbios, de Job, de Eclesiastés, de Eclesiástico, de Sabiduría, de Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Ruth y Tobías. Pero incluso en la versión maximalista, ¿verdad?, ya no hay consenso, porque evidentemente hoy en día Ruth, Tobías, ¿verdad?, y Lamentaciones se salieron de esa categoría para formar la minimalista, donde solamente incluimos, ¿verdad?, parte del Ketubín, que son Job, Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría. Y a esta versión minimalista de lo que es la literatura sapiencial, le hemos agregado, ¿verdad?, los libros líricos o poéticos. Es así como se va conformando, ¿verdad?, esta consecución de listados que evidentemente han pasado años, ¿verdad?, de análisis exegético para poder decidir si sacar o no sacar a Tobías, a Ruth, ¿verdad? Todo eso fue un proceso largo de desarrollo teológico. El Ketubín, pues, es un verdadero mix de libros, ¿verdad? Evidentemente hay demasiados libros que son muy variados, que ni siquiera corresponden a la misma, al mismo género, ¿verdad? Evidentemente Crónicas es un libro histórico, ¿verdad? Por lo cual no forma parte de una categoría específica en el Ketubín. En el caso de la versión maximalista, pues mezcla incluso los líricos. Y la minimalista, pues, trata de buscar la búsqueda de estos libros, pero acorde a su contenido. Y este pues, es el fruto del trabajo de la teología, ¿verdad? Ayudar a esclarecer, ¿verdad?, estos listados y también las características de cada uno de los libros. ¿A qué se debe el desacuerdo? El desacuerdo se debe específicamente a que, como dijimos, el concepto de sabiduría no ha sido suficientemente precisado en el trabajo de los teólogos. Vamos a ver 4 incluso posturas de grandes teólogos, de grandes biblistas, de diferentes universidades, de Alemania, de Inglaterra, ¿verdad?, de Estados Unidos, que han intentado pues ayudarnos a entender qué sería la sabiduría en el pueblo de Israel, cómo entenderla, cuál es su origen, ¿verdad? Y hay 4 posturas, hasta el día de hoy se mantienen 4 posturas, unas más sólidas que otra, ¿verdad? Por lo menos vamos a ver 4 de ellas, alrededor de qué significa la sabiduría en Israel. Y la sabiduría también en general a partir de la Biblia, ¿verdad? Por esa razón vamos a tratar cada uno de ellos. Hay diferentes personajes, actitudes de estos textos bíblicos con aspectos también teológicos que son comunes a los libros sapienciales. Cuando uno, por ejemplo, mira el libro de Tobías, evidentemente uno se pregunta por qué está en histórico si no está en sabiduría, si tiene un trasfondo también de sabiduría el libro, ¿verdad? Es una enseñanza, es un desarrollo el que Tobías va a ir adquiriendo a partir del desarrollo de la obra. Entonces hay todavía cierto interés, ¿verdad?, por pensar de que en algún momento quizá podamos no quitar, pero sí al menos sumar algunos de los que quedaron en otras categorías, ¿verdad? Eso es un deber de los teólogos, ¿verdad?, explorar la posibilidad. Por lo cual se considera, pues, poner en tela de juicio el uso de literatura sapiencial incluso. No han querido llamarle como si fuese un corpus único de sabiduría, porque también cuando analizamos algunos de los libros, uno se pregunta, ¿verdad? La sabiduría aquí es bastante breve en comparación a otros libros que también aparecen en la palabra. Si vemos, por ejemplo, a partir del Nuevo Testamento, muchas de las cartas de Pablo contienen una de sabiduría tremenda. Y uno se pregunta qué es lo que realmente evitó que aparecieran como parte de una categoría sapiencial en el Nuevo Testamento. Y más bien se le llame simplemente género epistolar.
Entonces, estos elementos son evidentemente analizados por muchísimos, se puede decir, expertos, ¿verdad? Eruditos en el asunto de la Biblia. Vamos a ver algunas definiciones representativas de las últimas décadas sobre la sabiduría y que nos pueden ayudar a esclarecer, ¿verdad?, esta serie de posturas que hemos mencionado. Entre las definiciones representativas de las últimas décadas, pues tenemos, vamos a ver específicamente 4. Y entre esos 4, pues evidentemente hay que conocer por lo menos quiénes son los que establecen esas posturas. Así que vamos a ver una breve síntesis también de la vida de ellos. La primera postura que vamos a ver respecto a la sabiduría es de Gerhard von Rad, que es un famoso teólogo biblista, nacido en Nuremberg, en Alemania, o Nürnberg. Él va a formarse en teología en la Universidad de Erlangen y Tübingen, en Alemania. Es uno de los principales profesores de Antiguo Testamento. Desde 1930 pasó a la Universidad de Jena, siempre en Alemania, en 1934. Ha escrito muchísimas obras que hasta el día de hoy pues son evidentemente fuentes para muchos teólogos. La teología del Antiguo Testamento del año 2000, el libro de Génesis, ¿verdad?, que está citado aquí como del año 90, aunque evidentemente algunos de esos libros fueron escritos mucho antes, son reediciones, 7ª edición, ¿verdad? Los estudios del Antiguo Testamento, que también escribió alrededor del 82, y hay que decir que evidentemente la teología de él pues procede de una experiencia también luterana, es decir, no es un católico. Y ante esta situación, la Iglesia Católica es bien universal, tan universal que valora incluso los aportes teológicos de teólogos, incluso de otras universidades y de otras, pues, experiencias religiosas, es decir, de otras iglesias, ¿verdad? Entonces hemos tenido aportes de gente metodista, de gente luterana, ¿verdad? Y que se han considerado válidas, porque ellos hablan no como parte de una religión, ellos hablan como expertos en Biblia. Y como siendo expertos en Biblia, se han formado en universidades en las cuales vieron los libros que también estudiamos en la Iglesia Católica, incluyendo libros que no están en sus Biblias, en las Biblias de, por ejemplo, la Reina Valera. Estas Biblias evangélicas que han quitado algunos libros del Antiguo Testamento, como libro de sabiduría. Y a pesar que han quitado el libro de sabiduría, el de Sirácides, ¿verdad?, ellos han estudiado estos libros, así que su opinión es más bien como expertos, más que el hecho de la fe que pudieron haber vivido, es el tema de su expertise, ¿verdad?, en respecto al tema de Biblia. Vamos a ver entonces la postura de von Rad, el famoso von Rad, en diferentes líneas, en algunas líneas por lo menos puntuales, para entender qué es de la sabiduría según él, a partir de lo que él entiende en la palabra de Dios. Él va a estar citado en el libro de Morla, de Víctor Morla, en la página 22, por si queremos leer más ampliamente lo que a continuación voy a tratar de sintetizar. Para von Rad, la sabiduría tiene las siguientes cualidades. Primero, la sabiduría es conocimiento empírico de lo creado, es experiencia, por tanto. El sabio adquiere esto por su propia capacidad intelectual. Descarta en parte que sea un atributo divino. Él afirma que en realidad es el ser humano quien se ha enfrentado a la pregunta existencial, ¿verdad?, de qué es todo esto, la pregunta filosófica que también los griegos van a considerar, ¿verdad?, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y esa pregunta le han dado pues la experiencia de poder ir haciendo un compendio de conocimientos suficientemente útiles para poder valerse en su vida. Es un conocimiento, por tanto, práctico de la ley de la vida y del universo. Está basado en la experiencia. El éxito del hombre en la vida dependía de su disposición, de su habilidad para descubrir este orden y vivir en armonía de él. Por eso se preocupaban muchísimo en poder hacer colecciones, ¿verdad? Vamos a ver incluso fuera de la Biblia, en la experiencia, por ejemplo, de los griegos, a algunos filósofos que van a hacer listados de reglas, listados de principios, de axiomas matemáticos, de axiomas geométricos, que van a ayudar a ir estableciendo ese compendio, ¿verdad?, de saberes. Pues en Israel también pasó lo mismo, ¿verdad? La gente evidentemente fue coleccionando también instrucciones, axiomas, apotegmas, aforismos, ¿verdad?, que evidentemente eran frases de valor, refranes, ¿verdad?, que venían de la experiencia de pueblos pasados, de antepasados,
de sabios que habían ya hablado y habían vivido, y que a partir de esa experiencia, pues, tratan de simplificar para que sirva a las nuevas generaciones, ¿verdad? Mediante una frase, ¿verdad? A veces incluso en forma de epigrama, ¿verdad? De una frase emblemática, como si fuese un refrán, un proverbio, y ahí nace el proverbio, nace de la experiencia, nace de la búsqueda de soluciones, y estas soluciones se comparten y se vuelven escuela, básicamente se vuelven parte de la vida cotidiana y se comparten en una tradición oral, ¿verdad? Así como en el lenguaje cotidiano manejamos varios refranes que nos ayudan a la vida. A quien madruga Dios le ayuda, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas. Son frases que tenemos como parte de la sabiduría actual, ¿verdad? Y que de la misma manera como compartimos esto y lo pasamos de padres a hijos, de maestros a alumnos, ¿verdad? De la misma manera en el pueblo de Israel se fue transmitiendo también. Y la búsqueda, evidentemente, de aprender todo esto era tener éxito, no fallar, no caer en el pecado, no alejarse de Dios, mantenerse en la rectitud. Para ellos, pues la felicidad dependía también de neutralizar estas dos fuerzas vivas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Para Von Rad, el bien y el mal son fuerzas vivas en el pueblo y que tendrán que estar lidiando con una y atrayendo a la otra, neutralizando el mal y liberando las fuerzas del bien, ¿verdad? Pero evidentemente para poder lograr este éxito se requiere tener mucha experiencia, se requiere tener la sabiduría para poder realmente vencer el pecado, vencer el mal, vencer la impureza y atraer evidentemente la gracia de Dios, la vida obviamente en rectitud, que es la que andan buscando, ¿verdad? Y cumplir con los mandatos de Dios. Según Von Rad, pues la sabiduría va a generar este gusto de ir recopilando costumbres, de ir buscando las normas e irlas compilando a manera de pequeños manuales con instrucciones que servirían al pueblo. Quien se adhería a este libro, a este compendio, ¿verdad? Básicamente tenía asegurada su felicidad y se adhería también al aprendizaje y, no solo, y a la vida de estos principios. De esa manera podía básicamente alcanzar la felicidad que todo el mundo anhela. Hay que recordar que la misma actitud que buscan en el pueblo de Israel respecto a la sabiduría es exactamente la misma actitud que buscan algunos filósofos en la cultura griega, ¿verdad? Que van a andar buscando la excelencia, van a andar buscando el fin último, que es la felicidad. La sabiduría es producto entonces de la reflexión humana, ¿verdad? No viene por un atributo divino, niega en realidad ese atributo divino y se resiste Von Rad a aceptar que haya habido influencia en la sabiduría primitiva, diríamos. Evidentemente, después los teólogos van a esclarecer el hecho de que hay una sabiduría proveniente de Dios y que evidentemente hay que separarla de la sabiduría humana. De hecho, San Pablo lo hace en 1 Corintios, capítulo 1. Quiero leer ese pequeño fragmento de 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 18 hasta el 20. 1 Corintios 1, del 18 al 20, para que veamos cómo Pablo hace la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que procede de Dios. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, sabiduría de los sabios, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios, en su divina sabiduría quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados en Cristo, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que la de los hombres y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Entonces, leí hasta el versículo 25 al final, ¿verdad? Del 18 al 25 de 1 Corintios 1. Evidentemente ya en la época cristiana ya es claro
que existe una separación entre lo que fue la sabiduría que manejaban los sabios de Israel, ¿verdad? Las escuelas incluso de Israel, que servían para la parte moral, para la parte del derecho, la justicia, para el buen gobernar, para adquirir éxito en las empresas, en los negocios incluso personales, en la búsqueda obviamente de Dios, servía para introducirnos, pero evidentemente, dice Pablo, se entonteció, ¿verdad? La sabiduría evitó ya poder entender los misterios de Dios y por eso es que muchos no reconocieron a Jesucristo, porque su sabiduría prácticamente se embotó, ¿verdad? Se entenebreció y fue ya difícil poder reconocerlo. Entonces, así era sabiduría según Bonrad, una sabiduría distinta, ¿verdad? Que inicialmente no tiene, ¿verdad? Ese plus divino, ese don divino. Más adelante, ya en época de Isaías, vendrán evidentemente los escritos de él afirmando que de Dios, del Espíritu de Dios, procede también el saber, el espíritu de sabiduría de Yahvé, que dice en Isaías capítulo 11. Ahí aparece los dones del Espíritu Santo y ahí está esta sabiduría como parte de los dones del Espíritu. Entonces tenemos que aprender a ver también que hay elementos de sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que podrían incluso llegar a ser, como vamos a ver, contradictorias a la doctrina cristiana, por ejemplo. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles, algunos ejemplos de esta situación, ¿verdad? En el libro de Job y en el libro de Eclesiástico, para tener la prudencia de aprender también a enseñar, a separar esta situación. Termina diciendo Bonrad que incluso el saber teológico es parte del éxito de la vida misma, es decir, en este esfuerzo personal de buscar la excelencia, buscar esta capacidad de aprender a partir de los eventos vividos, es entonces que el hombre tiende incluso a buscar la sabiduría de Dios. Entonces, el primer paso que da el hombre para buscar la sabiduría de Dios es ya de por sí un éxito, ¿verdad? Es un éxito del desarrollo y del nivel al cual pudo llegar su sabiduría personal. Así que el saber teológico está en la cúspide de esta búsqueda de saberes. De hecho, Santo Tomás de Aquino, recuerdo en la Edad Media, cuando hablaba de la sabiduría de Dios, dice que el primer paso para poder alcanzar la sabiduría de Dios, primero, además de vivir las virtudes, ¿verdad?, es volverse experto en doctrina. Primero en experto en lo que sería el conocimiento humano, que prácticamente son las virtudes. Y después pasar al conocimiento ya teológico, a la búsqueda de la doctrina, el aprendizaje de la doctrina. Y por último, ya, casi como si es parte del don de la gracia, pues vendrá al hombre, por gracia de Dios también, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ya por fin la sabiduría tan anhelada, la sabiduría máxima, ¿verdad?, que sería básicamente estar ya en la presencia e intimidad con Dios. Como decía también, ¿cómo se llama San Agustín? Mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, esa turbación que sentimos por la ignorancia que poseemos, ¿verdad?, se apacigua un poco con la sabiduría humana, pero va a complementarse con la sabiduría de la doctrina y va a adquirir su máxima recompensa cuando podamos degustar la sabiduría que procede específicamente del Espíritu de Dios. Y evidentemente hay una sabiduría absoluta, que es cuando ya se nos permita poder gozar de la gloria eterna, que ya ahí evidentemente dice la Biblia, y es una promesa que aparece en la palabra, que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Entonces, evidentemente, el deseo de Dios es que lleguemos a conocer toda la verdad. De tal forma que si hay dudas en el reino de los cielos, podemos complementar lo que haga falta y lo que en nuestro espíritu todavía anhele. Pero evidentemente sentimos esa necesidad de adquirir saberes y nos volvemos competitivos incluso en ello, ¿verdad? A nivel de Israel también, ¿verdad? Había gente que era dotada de sabiduría, ¿verdad? Y como en todo pueblo, también hubo gente que fueron charlatanes, que fueron malos sabios, que fueron farsantes, que realmente no tenían sabiduría, solo se jactaban de tenerla. Entonces, en todos los pueblos hubo la misma condición, de gente que quería enseñar y asumir de que en realidad ellos ya eran sabios, cosa que queda obviamente desmentido por la revelación de la palabra. El siguiente es Roger Norman Whybray, ¿verdad? Whybray es el nombre con el que más se le conoce. Él escribe diferentes obras como la introducción al Pentateuco, el libro de Eclesiastés, también la composición del libro de Proverbios, la sabiduría en Proverbios, ¿verdad? Nace en 1923, no pude conseguir una fotografía de él lamentablemente.
Nace en 1923, es sacerdote inglés, biblista experto, ¿verdad? Experto en estudios hebreos, por eso es citado junto con Von Rad constantemente. Su tesis doctoral fue sobre Proverbios, el concepto de sabiduría en Proverbios 19, y de hecho la mayoría de las obras van en ese sentido, ¿verdad? En explicar la sabiduría de Proverbios. Fue teólogo, profesor de Antiguo Testamento y Hebreo, ¿verdad? En el Colegio Teológico de Tokio, y profesor de teología, ¿verdad? En la Universidad de Hull, en Yorkshire, Inglaterra. Veamos entonces qué es la sabiduría para Whitebrae. Ya va a aparecer en pantalla. Tarda un poquito en llegar un poco la imagen. Estoy monitoreando acá y tarda un poco. Y está en internet. ¿Cómo? Y ese documento se puede encontrar en internet. Es decir, esa tesis doctoral se puede encontrar en internet. No he tenido la oportunidad de buscar la tesis, ¿verdad? Ojalá que la logre encontrar. Si la encuentro, ¿verdad? Supongo que debería estar. Voy a hacer el esfuerzo de buscarla en los repositorios de universidades de teología. Tal vez la tienen, tal vez tienen alguna copia. Y si la encuentro, pues yo se la hago llegar, ¿verdad? Voy a hacer lo posible por encontrarla. Sí. Aunque sea en inglés. Aunque sea en porque inglés. sería interesante leer cuál es la dirección que le dio. Sí. Entonces voy a hacer lo posible de ver si se puede conseguir, ¿verdad? Hay que ver que algunas universidades son bien celosas con la documentación. Algunas solo pueden conseguirse con paga, es decir, con membresía, ¿verdad? Pero quizá algunos han permitido compartir al menos parte de esa tesis. Si pudiéramos conseguirlo, voy a tratar de hacer la búsqueda y le mando lo que pueda encontrar, ¿verdad? Con todo gusto. La sabiduría para Whitebrae consiste en lo siguiente: es una actitud ante la vida. La sabiduría básicamente es un mundo de ideas. No hay, según él, escuelas, es decir, no es una tradición esotérica de sabios, élites, ¿verdad?, que se formaron en sabiduría. Por tanto, él niega que haya existido escuelas, ¿verdad?, algo que más adelante vamos a analizar. Él prefiere mejor llamarle tradición intelectual y no necesariamente sapiencial, porque hablar de géneros sapienciales implicaría evidentemente que hubo personajes dedicados a la sabiduría, así como si hablamos de poéticos, porque hubo encargados de hacer poética, ¿verdad? Por lo cual él, al analizar los diferentes textos, parece que en realidad pone en duda el tema de las escuelas de sabiduría, y por tanto cree que esto solamente es un compilar, ¿verdad?, de diferentes proverbios, refranes, máximas que se han podido obtener y que básicamente no pertenecen a una élite, sino que ya estaban específicamente en el pueblo. Es decir, que no niega que hubo un desarrollo de tradición literaria sapiencial, como la que tenemos hoy en día, donde ya tenemos bien esclarecido cuáles son los sapienciales, pero él dice que la propiedad de sapiencial no es algo de dominio privado, no es propiedad de una élite, sino que siempre ha sido de dominio público. Porque al notar, por ejemplo, el libro de Proverbios, cuando habla de los proverbios que Salomón va a recopilar, ahí se mencionan, por ejemplo, proverbios de personajes que ni siquiera son de Israel. Así que no se puede hablar en realidad de que haya habido, según él, ¿verdad?, una escuela especialmente de Israel, porque si es cierto, se toma, por ejemplo, los proverbios de Agur y de Lemuel, que no son pertenecientes al pueblo de Israel, sino de pueblos cercanos a Israel, sobre todo en la zona del sur. Incluso el mismísimo Job, ¿verdad? Job tampoco pertenece al Israel, al territorio de Israel, sino que pertenece a la zona de Edom, específicamente a la tierra de Uz. Entonces, por esa razón es que él se niega a hablar de que haya habido una escuela, sino que más bien fue un intento de recopilación de diferentes, ¿verdad?, aportes culturales, que puede verse pues muy fortalecido al observar obviamente la estructura de Proverbios, que evidentemente es una colección, ¿verdad?, de diferentes refranes, proverbios y axiomas. No se conforma, por tanto, con hablar de un grupo de élite de sabios, sino que él, cuando dice en la Biblia, cuando se hablan de sabios, en realidad están hablando de gente que posee más sabiduría que el resto de los ciudadanos. La palabra hebrea que utilizamos para referirnos a la sabiduría es Jokmah, y para hablar de sabios es Hakam. Y de hecho, con esos dos términos que él va a diferenciar,
el Jokmah, que es la sabiduría que puede provenir de Dios, y los Hakam, que son los personajes a los cuales se les llama sabios, pero no porque realmente sean escuela, como dice él, sino porque realmente tuvieron algún luzazo de estrategia, fueron muy inteligentes y por esa razón se les terminó llamando sabios. Es pues una dotación, ¿verdad? Primero de conceptos que nos va a regalar a través de su aporte, pero también dice que esta sabiduría viene por dotes naturales, que algunas personas poseían en mayor proporción o grado que otras, ¿verdad? Es como una inteligencia innata, ¿verdad? De tipo general, que realmente poseen. Sabio entonces para Whitebray es el que tenía destreza, el que tenía estrategia, el que era sagaz, el que dominaba incluso el lenguaje. Y la tesis final que él va a negar es creer que los sabios eran sabios profesionales educados en escuelas, ¿verdad? Para él es errado creer que los sabios eran sabios profesionales educados en escuelas. Pero vamos a poner en tela de juicio su tesis, ¿verdad? De hecho, vamos a tratar de analizar a partir de 3 textos si realmente dio en el clavo o realmente falló. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio a continuación para tratar a Whitebray, ¿verdad? Vamos a poner a prueba la tesis final de este famoso teólogo. Y lo vamos a hacer mediante este pequeño ejercicio. Quiero que si tiene la Biblia ahí cercana a usted, ¿verdad? Tome esos 3 textos. El texto de Eclesiástico solo son pequeños versículos, en realidad solo son 4, son pequeños versículos, por mucho 10 versículos pequeños de Eclesiástico, en el capítulo 24, versículo del 30 al 34, Eclesiástico 33, del 16 al 19, y Eclesiástico 51, verso 23. Y vamos a poner, como digo, en tela de juicio la tesis de que no hay escuela de sabios según Whitebray, y vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Entonces la tarea ahorita mismo, ¿verdad?, de poder realizarla aquí durante la clase, es leer estos 3 pequeños fragmentos y que me pueda retroalimentar qué piensa a partir de esos textos mismos. Así que voy a dar un tiempo para que lo pueda realizar, ¿verdad? Cualquier duda, pues estoy aquí siempre en cámara para poder solucionar cualquier duda. Entonces tomamos esos 3 textos y luego pues yo también daré mi opinión al respecto de estos 3 textos. Pero primero quiero que usted comparta. Entonces trabajemos en estos textos. ¿Qué nos dice la sabiduría? El descendiente de la casa de David, ¿verdad? Que dice que saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Es hablando de Jesucristo que reposará sobre él, sobre el Mesías, es espíritu. Entonces, la fuente de la sabiduría, entonces, es el mismo Dios, o sea, es la fuente. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, es la fuente, ¿verdad? Como habla después de en los proverbios, que no está dentro de los versículos que hay ahí, que habla, que me parece a mí también muy, muy interesante, que la subrayé, que dice, hablando de la sabiduría, ¿verdad? Que Yahvé me creó, ¿verdad? Dios creó la sabiduría, primicia de su actividad antes de sus obras. Es decir, que desde la eternidad ya estaba la sabiduría. La sabiduría está ya formada desde el principio, antes del origen de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la sabiduría está en Dios, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Fue engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua, antes que los nombres fueran asentados, antes que las obras, fui engendrada, ¿verdad? No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Es decir, Jesús, verbo, la palabra, el Espíritu Santo y Dios,
¿verdad? Es la misma sabiduría cuando trazaba la bóveda, los cielos bajo la superficie de los océanos, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del Altísimo, cuando marcaba sus límites al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él, a Dios. La sabiduría estaba con Dios porque Dios es la fuente de la sabiduría. Como aprendiz, dice, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Es decir, la sabiduría, pues, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la sabiduría? Que la sabiduría es la fuente de todo. ¿Ah? Es el principio de todo. Que antes que existiera lo que conocemos, ya estaba la sabiduría. Y después nos ayuda para entender de que el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría, porque es lo que dice Proverbios 1:7, Job 28:28, lo dice también el profeta Isaías sobre el temor de Dios, que es el principio, ¿verdad?, de toda sabiduría. ¿Ah? Exactamente. Aquí tengo algunas líneas de lo que ha mencionado. En Deuteronomio, pues los mandatos y preceptos nos dan sabiduría. En Crónicas sirve la sabiduría para conducir al pueblo. En Esdras sirve para poder establecer verdaderos administradores y maestros de justicia. En Job aparece pues que con los ancianos se encuentra esa sabiduría y ese poder. El temor del Señor es la sabiduría, ¿verdad? El tema del justo, ¿verdad? Habla sobre sabiduría y rectitud. Dice que los necios desprecian la sabiduría. En Isaías nos habla del don del Espíritu de Yahvé, que lo ha relacionado perfectamente con Cristo. No se alabe el sabio por su sabiduría. Y el hecho de que la sabiduría trae fortuna, pero si seguimos viendo los textos sapienciales, la fortuna a la que se va a referir básicamente es la verdadera fortuna de la gracia, porque desprecian la riqueza los sapienciales, ¿verdad? Presentan la riqueza más bien como un obstáculo para poder alcanzar verdadera sabiduría. Entonces, me parece excelente la manera como ha relacionado el tema también de la sabiduría personificada. Más adelante miraremos la sabiduría personificada y haremos esos enlaces, ¿verdad?, que hizo, ¿verdad? Ampliaremos un poquito más el horizonte también. La manera como relaciona el tema de la sabiduría preexistente al mundo, al universo, que aparece representada como si fuera, si se da cuenta, como si fuese un niño, como si fuese un hijo, porque dice que estaba jugando con el orbe, con la esfera de la tierra. Entonces, siempre ha llamado la atención esa representación de la sabiduría como si fuera un infante que estaba con Dios en el momento de crear el mundo, ¿verdad? Casi como ya comunicándonos la revelación del Hijo de Dios, ¿verdad? Me parece entrañable y muy hermosa la manera como ese texto ya nos da la idea de un Jesús niño, un Hijo de Dios, ¿verdad? Con esa inocencia, con esa sabiduría también en él, y que vendría obviamente a formar parte de la humanidad para poder darnos la sabiduría plena. Bien, no sé cómo está de tiempo, si pues, proseguimos o detenemos acá y proseguiremos. Sé que va a clase pronto. Sí, entonces, no sé. De Biblia. ¿Usted va a compartir la presentación o algo? Yo voy a compartirle todo. Le voy a compartir presentación. Trataré de grabar el video y subirlo a YouTube para que puedan tener acceso a él. Y se los voy a compartir por medio de enlace, además de la parte de las diapositivas, claro que sí. Yo se los voy a hacer llegar. Sí, para profundizar más en eso, porque veo que es ahí. Y ¿cómo hace para subir un video en YouTube en más de minutos? Hay una opción que hay que registrar ahí dentro de la cuenta de YouTube para poder aumentar la cantidad de tiempo. Lo deja uno sin límite, hay que entrar a las configuraciones para poder activarlo, ¿verdad? Está en la parte de editor de video de YouTube Studio. Ahí aparecen las opciones para poder modificar eso. Vamos a terminar con una lectura final, ¿verdad? Con una lectura del libro de Salmos.
para terminar con este texto y que nos dirija en la oración final. Es el texto que se llama La vanidad de las riquezas, Salmo capítulo 49, versículo 48. Salmo 49, 48. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este último momento de oración para poder ya pasar a nuestras nuevas tareas. Oíd, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo. Lo mismo plebeyos que notables, ricos y pobres a la vez. Mi boca va a hablar sabiduría, mi corazón meditará cordura. Prestaré el oído al proverbio, expondré mi enigma con la cítara. ¿Por qué he de temer los malos tiempos cuando me cercan los maliciosos, los que me hostigan, los que ponen su confianza en su fortuna y se glorían de su enorme riqueza? No puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Es muy caro el precio de su vida y nunca tendrán suficiente para vivir eternamente sin tener que ver la fosa. Puede ver sin duda morir a los sabios, lo mismo que perecen necios y estúpidos y acabar dejando a otros sus riquezas. Sus tumbas son sus casas eternas, sus moradas de edad en edad, y habían dado su nombre a países. El hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Si andan ellos seguros de sí mismos, aprueban satisfechos su conducta, como ovejas son llevadas al Sheol, los pastorea la muerte, van derechos a la tumba, su imagen se desvanece, el Sheol es su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me cobrará de las garras del Sheol. No temas si alguien se enriquece cuando crece el boato de su casa. Cuando al morir ha de llevarse, no bajará su boato con él. Aunque en vida se daba para bienes, te alaban cuando todo va bien, irá a unirse a sus antepasados, que no volverán a ver la luz. El hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces pedimos al Señor que nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es un gusto, abogado, compartir y... Gracias. Mañana, ¿cómo estamos? Mañana vamos a tener algunas 2 horas o algo. Podemos tener 2 horas si gusta para avanzar por lo menos hasta la parte final del primer capítulo, de la primera unidad. Ok. Sí. Usted dígame a qué hora le conviene. Yo no podría, si tendría problemas a partir de las... Tengo que dar clase en la metropolitana de la 1 hasta las 5. Entonces podría de las 5 en adelante. Yo en la tarde no puedo. ¿Y en la mañana no puede? En la mañana sí podría en la mañana. Sí, bueno, te podríamos, si quiere, a las 9. Perfecto. No sé. Me parece perfecto. De las 9 a las 11, por lo menos, ¿sí? Para ir avanzando. Es más o menos el tiempo que nos llevaríamos. Tal vez mañana se puede incluir Delmi, si manda la grabación hoy, para que la vea. Perfecto. Es porque ella no pudo estar ahorita en la tarde, porque me dijo que sí se podía, porque tenía una reunión con la doctora. Todavía está en una reunión. Gracias, hombre. Gracias. Mañana nos vemos a las 9. Con gusto. Bueno, pues, vemos. Va igual. Bueno.